María tenía solo 11 años cuando la Revolución Mexicana irrumpió en su vida, arrebatándole la inocencia. Nacida en un pequeño pueblo en el norte de México, había crecido entre los campos de maíz y las canciones que su madre cantaba al amanecer. Era una niña como cualquier otra, con sueños sencillos de una vida tranquila, pero una mañana todo esto cambió. Los hombres de Pancho Villa llegaron al pueblo como una tormenta, imponiendo su ley y tomando a las jóvenes para engrosar sus filas. María, con su mirada desafiante y su espíritu indomable, no pasó desapercibida. A pesar de su corta edad, fue arrebatada de los brazos de su madre y forzada a marchar con ellos. Así comenzó una odisea que la marcaría para siempre. Los días en el campamento revolucionario eran largos y duros. María, al principio, no entendía mucho de la guerra ni de las causas por las que luchaban esos hombres. Solo sabía que había sido arrancada de su hogar y la nostalgia de su familia le quemaba el alma. Su trabajo era simple al principio: cocinar, cuidar de los heridos, llevar agua a los soldados, pero la vida en el ejército no dejaba lugar para la niñez, y pronto aprendió a cargar un fusil, a disparar y a sobrevivir en un mundo que parecía haberse olvidado de la compasión. El sufrimiento físico era insoportable, pero el dolor emocional era aún mayor. Las noches eran las peores. Los rostros de los compañeros caídos aparecían en sus sueños y las explosiones en la distancia se mezclaban con sus lágrimas. Cada batalla la hacía más dura, más fría, pero en lo profundo de su ser, María se aferraba a la esperanza de volver a casa. Esa esperanza era lo único que mantenía su corazón latiendo. Los años pasaron y la pequeña niña se convirtió en una joven fuerte, capaz de liderar un grupo de soldados con la misma determinación que los generales que la rodeaban. Su valor no tardó en ser reconocido y fue ascendida a cargos que pocos creían posible para alguien de su edad. Sin embargo, el fuego de la guerra la consumía. Veía la muerte de cerca todos los días y cada victoria parecía una derrota personal, alejándola cada vez más de la niña que había sido. Pero un día, tras una batalla que parecía interminable, llegó la noticia que tanto había esperado. La guerra estaba llegando a su fin. Los ejércitos se disolvían y los soldados volvían a sus hogares. María, que había sobrevivido a innumerables combates, decidió que era el momento de buscar el suyo. Cuando regresó a su pueblo, apenas lo reconoció. Las casas estaban en ruinas, los campos secos y desérticos. Sin embargo, a lo lejos, vio una figura que no había cambiado con el tiempo: su madre, esperándola en la puerta de su hogar con los ojos llenos de lágrimas. María corrió hacia ella, dejando caer el fusil que durante tanto tiempo había sido su única compañía. Por primera vez en años, se permitió llorar como aquella niña que una vez fue. A pesar de todo el dolor, María salió victoriosa. Había sobrevivido a la brutalidad de la guerra, pero más importante aún, había encontrado el camino de vuelta a casa. Su historia, la de una niña obligada a ser soldado, no era solo un relato de sufrimiento, sino también una de resistencia y esperanza. Aunque la revolución le había robado su niñez, no había podido arrebatarle su humanidad, y eso, al final, fue su mayor triunfo. ¿Qué opinión tienes al respecto? ¿Consideras que la historia ha sido justo al valorar estos pasajes? Son muchos los relatos sobre ese segmento de la historia. Está en tus manos crear las conclusiones pertinentes. El canal Más Contradicciones te invita a que sigas favoreciendo el pensamiento crítico. Gracias.